están cosiendo. Aman, 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 el Dios bendito nos amasar. Aman, 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 el Dios bendito nos amasar. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos ya aquí en este sabadito 14 de octubre del año 2017. Ya estamos a mediados de octubre, ya. Con razón ya en todos lados estas transnacionales voraces como ellas solas ya están metiendo adornos de Navidad. Ya encontramos adornos de Navidad. Le damos la bienvenida a Anabel, que ya no la habíamos tenido acá, pero ya está de regreso con nosotros. Nos da mucho gusto verla. Y ya está lista en los teléfonos. Nos puede usted llamar al 273-3301 o 273-3302 y pues con mucho gusto leemos su comentario, y si está preguntando algo y lo podemos responder, pues con muchísimo gusto. Está bonito el día, siempre estoy hablando del día. Está bonito, fresquito, un poquito fresquito, pero bonito. Hemos tenido fríos, de pronto baja la temperatura, el sol anda brillando, pero parece que estamos ya en invierno, y no, apenas acaba de entrar el otoño, estamos ya en otoño, pero se ve que el invierno va a estar de veras frío. Hay que cuidarse porque las enfermedades de las vías respiratorias, como dicen los expertos, andan por allí a la orden del día. Tengo un montón de amigos que andan gripientos o andan roncos, de plano afónicos o tosijosos. Pues hay que cuidarse, hay que tomarse su vitamina C, sobre todo vitamina C, muchas frutas que tengan vitamina C, y su agüita de limón, que es muy buena, con chía. Que mucha gente, ahora se puso de moda la chía. Bueno, no se puso de moda, volvió a los puestos, volvió a que los chavos conozcan este granito. Es una semillita que no sabe a nada, pero se le echa al agua fresca, sobre todo de limón. Se le echa al agua fresca y entonces forma una capa gelatinosa que evita que se caliente y que la conserva fresca, y sí le da un saborcito especial, una cosita de nada, pero muy rico. Está de moda otra vez, se está poniendo de moda, ojalá se ponga de moda, porque es una semillita que se usaba en la época prehispánica para darle frescor al agua. Los antiguos, nuestros antepasados, ponían sus jarrotes llenos de agua en una cama de arena, porque siempre los jarros son redondos por debajo. Algunos no se pueden sostener solitos porque quedaron muy redondos, otros no, están tantito planos del fondo para que se puedan parar, pero aunque fueran redonditos, la gente buscaba arena o tierra y hacía una camita, allí ponía el jarro, los recargaba en esa cama, en algún rincón, claro, que no le diera el sol, y se llenaba de agua. Entonces le ponían chía, le echaban chía y su tapadera. Y entonces ya podían estar escanciando, palabra que ya casi no se usa, pero que es la correcta, es decir, sirviéndose el agua en otros jarros, pues para refrescarse. Y alguna vez me preguntaron, ¿y también hacían agua fresca nuestros antepasados prehispánicos? Pues claro que hacían agua fresca, hacían aguas frescas, hacían aguas claro, no de limón porque no había limones, no de Jamaica porque no había Jamaica, pero había de otras muchas frutas que se podían hacer. Tampoco había de naranja, por supuesto. Los cítricos fueron traídos por los españoles, son frutos del Mediterráneo que aquí no se conocían. No se conocía ni la fresa, ni el melocotón, ni el durazno, ni la ciruela, ni el chabacano, ni la pera, por supuesto ni la manzana. Son frutos que se trajeron después de la conquista y que pegaron muy bien acá. La sandía, el melón, son frutos importados en aquellos tiempos. Pegaron re bien y hasta parecen nuestros, pero bueno, son nuestros porque se siembran ahora, acá y nos lo comemos. Pero vinieron
de Allende, el océano, como se dice. Allende es una palabra que ya no se usa, no solo es el apellido de un ilustre héroe de la independencia, sino que significa más allá. Allende el Bravo, pues quiere decir Estados Unidos, o sea, más allá del Bravo está Estados Unidos, ¿sí? Allende el Atlántico está Europa, más allá del Atlántico está Europa, eso significa la palabra Allende. Ya no la usamos. Allende y Oquende, son las palabras, el antónimo de Allende es Oquende, es decir, lo que está aquí. Pero no se usa, por supuesto. El Allende todavía a veces se llega a usar, pero Oquende desapareció completamente de nuestro vocabulario. O sea, Oquende, las frutas eran el capulín, el tejocote, la guayaba, la papaya, el mamey, la guanábana, la chirimoya, las tunas, los garambullos, ¿qué más? El geotillo, a ver, otra fruta que me acuerde bueno, el guaje dulce, que se llama cuajinicuil, así le dicen ahora, ya mucha gente ni sabe qué es el cuajinicuil. Es una vaina gorda, gruesa, larga, que la parte uno le quita, la abre en dos, la vaina, y tiene una capita de pelitos blancos muy suaves y envuelve semillas verdes grandes. No lo confundan con el guaje, es mucho más grande que el guaje y sabe dulce. Incluso los chamacos se llegan a chupar la pelucita blanca, pero la sola semilla sabe rico, se sabe dulce. Ya casi no hay, en los mercados ya casi no se consigue el cuajinicuil. Las personas mayores que me están oyendo saben exactamente lo que estoy diciendo. El cuajinicuil en los mercados, cuajinicuil se llamaba en la época prehispánica. Esas son frutas mexicanas. La piña, por supuesto, la papaya, esos son frutos mexicanos. Bueno, no mexicanos, americanos, porque lo mismo se daban claro, de las tierras tropicales o calientes. A veces la papaya, por ejemplo, pues sí, es del trópico. La piña no, la piña es de lugares secos, calientes. Por eso la parte de Oaxaca que colinda con Veracruz es la mera mata de las piñas, y uno pasa por allí y en la carretera puestos de agua de piña y de piñas, las rebanadas de piña, pero unas piñas dulces, verdaderamente dulces, como de miel. Nosotros estamos acostumbrados a que de repente nos llegan piñas ácidas y cuando las probamos, bueno, hasta gestos hacemos. Pero no, cuando nos llegan a tocar estas piñas de Ixtepec, de toda esta zona de Oaxaca, qué maravilla. De veras dulces, uno se para allí a la orilla de la carretera a tomarse una agüita fresca de piña. Bueno, y también de piña se hace, pero eso nada más es acá, porque en este lado se hace de otra cosa. El tepache. También es una bebida prehispánica el tepache, es decir, es la piña fermentada. Claro, con la llegada de los españoles también vino el azúcar. Aquí no se conocía el azúcar. Fíjense todas las cosas que uno puede hablar sobre este tema. No había azúcar. El azúcar se originó en la India. Los primeros cañaverales, la primera explotación de azúcar fue en la India. Y de la India fue traída, llevada porque no está aquí cerca, por los españoles a las Antillas. Llegaron las cañas para sembrarse en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Cuba, a donde se dio de maravilla. Cuba, durante muchos años, fue el primer productor de azúcar del mundo. No sé ahora quién será, pero si seguirá siendo Cuba, pero no creo. Bajó mucho la producción por el bloqueo y por muchas otras cosas. Ya no fue, pero en Cuba se dio como si fuera originaria de allí. Y de Cuba
se trajo a México, de tal manera que fue Hernán Cortés el que mandó traer las primeras cañas de azúcar y las sembró en sus tierras, en las tierras del Marquesado, precisamente en la región de Morelos. En la región de Morelos, cercana a Cuernavaca, hay todavía una hacienda que se llama de Cortés. Por allí, ahí, alrededor de esa hacienda de Cortés, se sembraron las primeras cañas en este país y proliferaron. Tuvo una riqueza excepcional el ilustre lo digo por no decirlo de otra manera, Marqués del Valle de Oaxaca, que era don Hernando Cortés Monroy. Fíjense, el otro día me preguntaban, ¿por qué pusieron Fernán Cortés y no Hernán Cortés? Miren, Hernán es la contracción del nombre Hernando, que a su vez viene de Fernando. Muchas de las palabras que se pronunciaban con F cambiaron por H. Por ejemplo, se decía fierro, siempre fierro, esto es de fierro, aquello es de fierro, y después ya se implantó en el español la palabra hierro. Sí, eso pasó también con Fernando. Fernando, Fernández, son palabras que se pronunciaban con F y que después se impuso la H, de tal manera que se dice Hernán, Hernando, Hernández. Es lo mismo Hernández que Fernández, es lo mismo Hernando que Fernando. Bueno, pues el ilustre Marqués del Valle de Oaxaca puso los primeros ingenios y después se extendieron por todos lados, de tal manera que la producción de azúcar fue muy fuerte desde la época virreinal. Así que a la piña que se hacía, que se molía con todo y cáscara, o se dejaba la cáscara flotar en el jugo, en el jugo de piña, y se fermentaba. Entonces, después de la conquista se le añadió la melaza que se tomaba de los ingenios, que se llamó panela, en algunas partes panela, y por la forma como se metía en unos moldes cónicos, se le llamó piloncillo, porque tenían forma de pilón. Ya no usamos tampoco la palabra pilón en sus acepciones diferentes. Pilón se refiere a cualquier objeto cónico, pero que no termina en punta. Es decir, cónico, romo, otra palabra que ya no usamos, romo, Roma. No me estoy refiriendo a la ciudad sagrada. Romo o Roma es la terminación de algo que iba a tener punta, pero que no la tuvo, que está redondeada. Por ejemplo, los palos de escoba viejos, los palos de escoba antiguos, cuando no eran de plástico, cuando eran de madera, el palo de la escoba no termina en punta porque se puede dañar la barrendera, el barrendero, sino que lo suavizan, lo redondean, y eso se llama romo, Roma. ¿Sí? Bueno, pues los moldes para hacer la melaza, bueno, eran de lámina, se llenaban de la melaza, se dejaban endurecer y entonces así salían para la venta a muchas partes. La melaza es el proceso de refinación de la caña de azúcar, del jugo de la caña de azúcar, en su primera o segunda pasada por los aparatos para refinar, de tal manera que todavía no es pura, no es azúcar, es una especie de miel, por eso se llama melaza. La palabra melaza viene de mele, que significa miel. Entonces es gruesa, es espesa, se mete en los moldes, se deja secar completamente, endurecer, y se saca de los moldes, y entonces ya se ponía, los arrieros cargaban los guacales llenos de pilones de melaza y se iban a todos los pueblos a vender, ya sea panela, como se le decía, o piloncillo. Vamos unos mensajitos. Tu opinión cuenta. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Pues puse
puse de música de fondo la de hace 2 programas porque me lo pidieron. Me dijeron que había estado muy bonita el fondo musical y lo traje. Y sobre todo la parte que al rato escucharemos de los Beatles en música, en cantos gregorianos, que a mucha gente le gustó. Así que y luego se me olvida lo que estamos escuchando como fondo musical. Y de tanto estar hable y hable, no le digo buenos días a doña Excelito. Hola, muy buenos días a todos. Ya tenemos llamadas, ¿ya, Excelito? Así es, pues le enviamos un saludo al señor Mauricio, quien envía un saludo y pregunta si el señor Antonio Morales, que es dueño de la casa del Alfeñique, fue dueño, tenía esclavos negros y chinos, y dónde fue enterrado. Tenía esclavos negros, chinos no eran tan frecuentes, no vayan a pensar que había muchos esclavos chinos, no. Realmente era algo muy caro. Sí se vendían esclavos chinos porque en el mercado de Manila, en el mercado de los Angleyes, en el Parián de los Angleyes en Manila, se vendían de todos lados porque los portugueses y también muchos de los habitantes de aquellas tierras, sobre todo los indonesios, piratas indonesios, se robaban a toda la gente que agarraban descuidada y la iban a vender a Manila. Entonces había esclavos pues birmanos, chinos, indios de la India, vietnamitas, lo que sería hoy coreanos, y ahí se vendían, nada más que esos esclavos eran muy caros porque había que traerlos desde Asia. En cambio los negros, pues esos, también los portugueses y los propios españoles, los ingleses, los franceses, los holandeses se encargaban de capturarlos e incluso de hacer expediciones en África, tierra adentro, para capturarlos. Dejaban aldeas vacías completamente porque se traían todo y separaban a los niños de sus madres, a los esposos, etcétera. No les importaba, pues eran unos sinvergüenzas y se llevaban a estos pobres a vender y así iban rebotando de mercado en mercado hasta que llegaban a la Nueva España. O sea que el señor Morales, que era el herrero famoso, rico, que pretendía a una muchacha, pues yo creo que como unos 30 años más joven que él, él ya estaba cascadón y quería con la muchacha jovencita. Entonces la muchacha, para ponerle un obstáculo gigante, y cuando sus papás le dijeron, es que don Ignacio Morales te anda pretendiendo y bien, es buen partido, pues tiene su dinero, es un herrero famoso en Puebla, muchos de los balcones y puertas de la ciudad los hizo él, y las veletas de las iglesias y todo, así que te conviene y nos conviene, mijita. Y ella dijo, pues ya está re viejito, pues nada, que tú obedece a tus padres para que quedes considerada como buena hija y bla, 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 bla. Pues entonces cuando el otro la fue a buscar y le dijo, pues yo ya le pedí permiso a tus papás para casarme contigo, ella le dijo, me casaré contigo cuando me hagas casa de alfeñique, es decir, casa de turrón, que era imposible que hubiera una casa de turrón, es como el cuento de Hansel y Gretel, que había casas de dulce. Y entonces le dijo, ¿eso quieres? Está bien. Ella dijo, ya me lo quité de encima, triste viejo. Entonces, él rápidamente buscó al arquitecto Carlos de Santa María Inchaurregui, que ya había trabajado en la catedral, que había trabajado en muchas obras de la ciudad, y le dijo, oiga usted, señor arquitecto, fíjese que pasó esto y esto y esto y esto, ¿me podrá usted hacer una casa que parezca de alfeñique? Y el otro le dijo, con mucho gusto, vamos a intentar. Hizo sus trazos, sus proyectos, sus dibujos, y entonces le presentó el proyecto y el otro dijo, me encanta, me fascina, pues hágala. Y entonces él tenía un terreno en la calle de Raboso, esquina con Chito Cuetero, y ahí empezó don Carlos Santamaría Inchaurregui a construir la casa, también construida, que aguantó el trancazo del sismo pasado. Sí, medio se rajó tantito. Lo que recibió un impacto muy fuerte es la yesería, precisamente lo que imita el alfeñique, lo que imita el turrón.
Pero se puede pegar, no hay ningún problema, no es un asunto que diga se va a desaparecer la casa, como muchos dijeron, se va a demoler la casa del Alfeñique. Primero se demuele las instituciones que están diciendo eso, que una casa tan importante para Puebla. Así que, pues que le hace su casa, y que llega don Ignacio a la casa de la muchacha con los papás ahí sentaditos en la sala, y que le dice: niña, ya tengo tu casa de alfeñique. Y la otra ha de haber sentido feo, y que va toda la familia a ver la casa de alfeñique, y ni modo, palabra dada, palabra cumplida. Ahí va la pobre al casamiento, y la llenó de hijos el canijo viejito. Bueno, no era viejito, en aquellos tiempos ser viejito era mayor de 40 años. Eso era ser viejito. No debe haber estado tan cascadito, don Nachito, porque sí. Y sí, tenía esclavos negros, tenía sirvientas, pues todas las necesarias. En cada casa había 3, 4 y hasta 5 sirvientas, y no es que más. Del tamaño de la familia era el número de sirvientas. Y se quedaban a vivir en la casa y eran parte de la familia. Por eso se inventó la palabra criada, criado. Ahora lo tomamos como despectivo, pero no. Entonces era algo que nos decía que esa gente había nacido en la casa, se había criado en la casa, y por eso criada y criado, porque allí habían vivido, servido. Muy bien, y bueno, también comenta el señor Mauricio que es un gran programa y ojalá lo repitieran los domingos. Bueno, pues esto ya depende de la programación de 5 Radio. También la señora Serrano Amador envía una felicitación, ya que ayer fue su santo y siempre lo escucha y le envía un fuerte abrazo. Muchas gracias, sí, ayer fue mi santo, pero ¿qué creen? Me la pasé en México, hubo una reunión, que ahorita hablo de ella, una reunión muy importante sobre lo que está pasando y qué vamos a hacer con los monumentos que están dañados. Pero bueno, regresé, salí de México a las 9 de la noche, llegué aquí pasadas de las 12, porque el tráfico, ay Dios, sobre todo en la caseta de San Martín, yo no sé qué pasa, pagarán todos con billetes de 500 y en lo que cuentan el vuelto y todo eso, no sé qué pasa, pero el Caminos y Puentes debe buscar una medida más eficiente para desahogar pues las casetas de cobre, sino que las quiten, que dejen pasar tranquilos y ya, felices de la vida, pasamos sin esos obstáculos, sobre todo de hora, media hora, no, yo conté 40 minutos, bueno, 35 minutos haciendo cola para la caseta de San Martín. Pues digo, es demasiado, muchísimo tiempo. También a través de Facebook, Miguel García nos comenta que en Atlisco y pueblitos del sur, hacia Izúcar de Matamoros, todavía se dan los jinicuiles. Sí, y ahorita por ahí vi otra nota de los jinicuiles, de una señora que nos dice y otro señor que nos habla de los guamúchiles, y no dije nada de los guamúchiles, son parecidos a los jinicuiles y también son riquísimos, pero ya casi no hay. Bueno, también un saludo al señor Ramón, quien comenta que la ciudad está llena de cientos de baches, semáforos apagados, camellones abandonados y que la delincuencia cada vez está peor, que se está teniendo un gobierno irresponsable en cuanto a estos aspectos. Pues sí, qué lástima que tengamos esta ciudad que parece bombardeada, pero bueno. La señora Rocío comenta que cuando era niña, al lado de su casa había un árbol de jinicuil y era grande, era una vaina y en su interior había bolitas que parecían de algodón. Eso, vámonos unos mensajitos. Bueno, hay que mandar a llamar a un experto porque a veces las cuarteaduras no son señal de que se va a caer, simplemente de que hay que ponerle atención, está dañada y que necesita una reparación. A veces sí, es señal de peligro, pero sí, un experto tiene que decirlo. La señora Ángeles Venegas envía una felicitación por su santo y comenta que siempre va a sus conferencias, que es su seguidora cultural. ¡Qué linda! La señora Inés Sánchez, le enviamos un saludo, también envía saludos por su santo, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. El señor abogado Luis y su esposa Irma Sánchez envían un abrazo por su santo y están orgullosos de su poblanidad. Es muy inteligente y su programa es sumamente interesante.
mi queridísimo amigo Luis Cubillas Tellichea, su distinguida esposa y queridísima amiga Irma Sánchez, que todos conocemos. Esos programas, ese programa de La Manzana, qué maravilla de programa. Años enteros duró sí, ya está, el de los Beatles. Oh, miren, lo que estamos oyendo de fondo es música de los Beatles, pero cantada por un coro gregoriano. Qué maravilla. Fíjense, la maravilla, la excelencia de la música de los Beatles que se puede adaptar a este tipo de cantos. La familia Serrano pregunta si se puede aclarar el lugar y la hora de salida para el viaje al Templo Mayor, que ella recuerda que era a las 8 de la mañana, pero le parece que ya es un poco tarde. No es tarde, está bien, más temprano, nomás nos desmañanamos. No, está bien, se hacen 2 horas y media, 2 horas porque es domingo, no hay tanto tráfico. Vamos a la Plaza Mayor, vamos al Zócalo de la Ciudad de México. Y ya, pero lo que sí hay que decir es que ya se llenó. Ya se llenó y bueno, aclararles el lugar de salida, que aquí nos pide la familia Serrano, si es que ya tiene sus lugares, comentarle que es frente a, en el Parque Juárez. Pero del lado de Plaza Dorada. Del lado de Plaza Dorada y, comentarles que todos los que ya tengan sus lugares los esperamos por ahí. Claro, y bueno, pues evidentemente van a dejar sus coches en el estacionamiento de Plaza Dorada. Donde ellos gusten. Donde ellos quieran, porque esta vez no tenemos el servicio de estacionamiento como en otros viajes. Pero yo les quiero decir que ya incluso avisé al Templo Mayor que vamos por allá y con mucho gusto nos van a recibir en un lugar tan distinguido. Pues era el corazón sagrado de Mexico, Tenochtitlan y de la Náhuac, nada menos. Allí vamos. Y a los murales que pintó Diego Rivera en el Palacio Nacional, que de veras son una maravilla. Así es, y bueno, también César Barbosa envía saludos y también si podría hablar un poco sobre la independencia de Cataluña y si hay influencia catalana en México. Claro que hay influencia catalana en México, hay una institución que se llama el Orfeo Catalá, y hay asociaciones catalanas y todo. Yo realmente no tengo, no me quiero meter mucho en eso, porque es un asunto de adentro de España. Quiero decirles que como gente que le gusta la historia, sí puedo certificar que los catalanes siempre han estado en rebeldía contra la corona española, excepto cuando Cataluña quedó como tal, como el condado de Cataluña, cuando Alfredo el Belloso luchó y venció a los enemigos y juró lealtad al rey de Aragón, que a su vez formó parte de la España, pero fue herido en la batalla y en la agonía se le acercó el rey y él tomó un lienzo, luego se mojó los dedos con su sangre y rayó la tela, con lo cual se conformó la bandera de Cataluña. Por eso tiene esas líneas rojas. Pero ha habido revueltas a lo largo de su historia. 1714 es uno de los momentos importantes de la historia, pero siempre España ha vencido, ha declarado su unidad, y yo creo que sí sería triste que España se fuera fragmentando como los Balcanes. Desde ese punto de vista yo lo veo, pero no soy catalán, no vivo en Barcelona ni en ningún otro lugar de Cataluña, y solo el que cargue el guacal sabe lo que lleva dentro. Pero sí sería triste que un país históricamente tan importante como España se fraccionara. Esa es mi opinión. Y bueno, también le enviamos un saludo a Miguel David, quien nos envía un dato también, sobre el Fondo del Registro Civil de la Sección de Defunciones de 1862 del Archivo General del Estado de Puebla, en el acta 664, donde comenta que en Puebla, a 6 de mayo de 1862, se sepultaron en el Campo Santo de Xanenetla y el Panteón de San Francisco 239 cadáveres militares muertos en la acción del Cerro de Guadalupe. El día 5 del presente
cuyas generales no se pudieron averiguar, y para constancia se levanta la presente acta que firman los ciudadanos Miguel Marín y Juan Castro, testigos que no tienen parentesco con los finados Felipe de Jesús y Miguel Marín Juan Castro. Sí, es cierto, los sepultaron en el Panteón de Santa Inés, Xanenetla, y en el de San Francisco, que eran los cementerios más cercanos, pero el número fue mayor, el número de muertos, se me olvidó, y además, pues anduve correteado esta semana, fui 3 veces a México, o sea que no me dio tiempo ni de montarle mi caballo. ¿Qué más tenemos? Ok, bueno, pues les enviamos saludos y ahorita nos pasan los siguientes. Bueno, perfecto. Estábamos hablando de eso, pero ahora sí les quiero decir que pues estas incursiones a México son precisamente con el motivo de los sucesos lamentables, trágicos ocurridos el mes pasado por efecto de los sismos y de las lluvias también. No les hacemos caso a las lluvias, pero hicieron muchísimo daño también en muchas partes de México, en Puebla también, por supuesto, en la sierra, daños, etcétera. Eso se nos olvidó por el impacto de los sismos, que los sentimos acá en la capital de la nación y en nuestra ciudad de Puebla, y no le hacemos caso. Pero bueno, hay un total de 445 monumentos patrimoniales dañados en Puebla. Es el estado que más daño sufrió en su patrimonio. Ayer estuvimos en una reunión muy importante del Consejo Nacional de Monumentos, el Consejo Nacional de Restauración de Monumentos, de bienes inmuebles, tiene un nombre, se me fue ahorita, y de muebles y de bienes muebles. Se refiere a bienes inmuebles por destino y bienes muebles. Quiere decir, el consejo que se dedica a cuidar los edificios, a restaurarlos, a restaurar los bienes con destino, son los retablos, no se pueden mover para otro lado. Entonces, y los bienes muebles, es decir, esculturas, pinturas, objetos que están en estos lugares. Es el estado más dañado. Los demás sufrieron daños, cierto, quizá más espectaculares que nosotros, pero aquí son muchísimos. De estos tantos 445 monumentos se catalogaron, bueno, ayer estuvimos haciendo una diferencia, los que tienen daños muy severos, los que tienen daños severos, los que tienen daños menores, por así llamarles, y los que tienen daños pues realmente superficiales, porque hay de todo. Hay bienes inmuebles, bueno, edificios me gusta más que esos términos tan rebuscados. Hay edificios, la mayoría son religiosos, eso hay que decirlo, ¿sí? Tenemos pues lugares que verdaderamente sufrieron daños muy fuertes. El templo de la Merced de Atlisco se le vino abajo toda la bóveda. Toda la bóveda. El templo el antiguo templo del Carmen en el mismo Atlisco, que también se derrumbó. Es decir, ya estaba muy deteriorado ese edificio y sufrió pues un colapso muy fuerte. La iglesia de Atzala, que también se cayó, la de Tepontla, San Cristóbal Tepontla, en Cholula, y así puede uno ir haciendo un recuento de estos edificios, muchos de ellos, pues digamos, emblemáticos. El templo de la Merced de Atlisco, bueno, ciertamente por dentro había perdido ya sus características originales virreinales, estaba prácticamente desnudo, salvo una pintura que se logró salvar a través del tiempo, que es una maravilla. Bueno, fuera del polvo y luego la lluvia, porque llovió después, pues no sufrió mayores daños, así que hay que tratarla y claro, primero hay que reponer, al mismo tiempo hay que reponer esa bóveda, hay que hacer otra bóveda nueva. Y luego algo que a mí sí me dolió en el alma, que se cayó la bóveda de San Martín Huaquechula, del convento del siglo XVI, que hizo Fray Juan de Alameda, el gran arquitecto que hizo los conventos de Tula.
de Huejotzingo, que son, bueno, es una maravilla, posiblemente el de Calpan y el de Huaquichula. Algunos dicen que también el de Acapetlahuacan en Atlisco, no estamos seguros de eso, pero bueno, era un gran, fue de hecho el primer arquitecto, verdadero arquitecto que llegó, era religioso franciscano, murió en Huaquichula y está enterrado en algún lugar, yo creo que en el presbiterio del mismo templo. Se cayó parte de la bóveda, se llevó el peso de la bóveda, cayó sobre el coro y destruyó una parte del coro. Los escombros son muy altos, de tal manera que no se pueden sacar tan fácil, porque la bóveda está como de papel, está como de cascarón de huevo, mejor dicho. Se pueden caer fragmentos en cualquier momento y cuesta mucho trabajo hacerlo. Y así yo podría seguir hablando de tristezas, pero lo más importante es que se llegó al acuerdo de que hay que hacer los dictámenes, pero no los dictámenes de que aquí hay rajaduras y todo, no, los dictámenes de que la restauración, primero el apuntalamiento, la colocación de andamios de hierro en donde se pueda, de madera donde no haya los recursos, para que no se caiga lo que quedó en pie, y llamar a los expertos. Bueno, ya se está haciendo una invitación a todos los que saben de restauración de edificios para que se pongan en contacto con la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el único órgano con autoridad para dictaminar qué se hace con los bienes muebles. Muchas veces la gente de Protección Civil de buena voluntad mete su cuchara. La gente de Protección Civil tiene la obligación de proteger a los civiles, es decir, a la gente, pero no se puede meter más allá porque no saben. Aunque puede haber ingenieros y puede haber arquitectos que podrían decir cosas que son ciertas, la mayoría no estoy denigrándolos, sino que a cada quien hay que darle el lugar que le corresponde. Cuando hay gente así calificada, pues ellos mismos se pueden integrar a las cuadrillas que ya se están formando, oficiales, para proceder a la restauración. En muchos casos, en la mayoría de los casos, es la propia gente de los pueblos la que tiene que participar. Sus antepasados hicieron esto, pues a ellos les toca. Mayordomos, fiscales, tenientes, teachicas, todo este tipo de autoridades, ahora es cuando deben actuar. Ahora es cuando deben organizar a la gente para hacer el rescate de ese patrimonio. ¿Tenemos llamadas? Sí, un saludo al señor José de Jesús, quien comenta que él conocía los guamihuiles, que eran de menor tamaño que los jinicuiles y que ya han desaparecido. Eso nunca los había oído. La primera vez, qué bueno que nos está desemburrando. La señora Guadalupe pregunta que de qué otra forma se le puede llamar a una persona ignorante, y también hace la petición de que el señor Merlo hable de la Llorona, el Nahual, y bueno, ahora que ya viene Día de Muertos. Bueno, pero no, hoy no nos alcanza el tiempo, pero sí, con mucho gusto empezaremos a hablar de todo eso. Pues el próximo programa empezamos ya. Y a una persona que es ignorante se le puede decir iletrado, analfabeta, no leído, o lego. Lego es una palabra que ya no usamos. Lego quiere decir el que no es leído, el que no ha leído, el que no sabe, carece de conocimientos. Así es. También un saludo a la señora Eloína, quien comenta, bueno, más bien pregunta, qué se opina del 12 de octubre. Además de que en el canal 22 pasaron un documental de la vida e historia de la reina Isabel la Católica, y también piden la opinión. Bueno, son momentos de la historia, y el problema es que hoy la gente lega, aquí se aplicó la palabra, opina porque tiene boca, y entonces parecería que estamos en una época en que hay que protestar por todo, hay que echarle la culpa a todo, hay que desquitarnos hasta con la historia. La historia es una serie de acontecimientos del pasado, entonces hay que analizarlos de acuerdo con el entorno en que sucedieron. No podemos nunca juzgarla con el criterio moderno, sería injusto. Isabel la Católica es una mujer de su tiempo, una mujer luchadora. España era un
un montón de reinos chiquitos, grandotes, medianos, estaba ocupada por los musulmanes una parte, con califatos, fatitos, etcétera, etcétera, y no existía una nación como tal. Entonces ella de Castilla y Fernando de Aragón empezaron lo que ya habían hecho los asturianos, lo que ya habían hecho los catalanes, lo que ya habían hecho los vascos, empezar a quitarle a los musulmanes el poder y avanzar en cuanto a la reunificación de España. Isabel y Fernando lograron la reunificación de España, lograron presentar al mundo un gran reino, el reino de España, con Castilla, Aragón, León, Asturias, los Países Vascos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a unos mensajitos. De la música gregoriana, pero seguimos. Así es, le enviamos también un saludo a la señora María Cristina Rosas, quien envía una felicitación y también comenta que en las noticias escuchó que multarán a las personas que no reparen sus casonas cuarteadas en el centro histórico y pregunta si es real. No creo que lleguen a hacer eso. Pues, primeramente porque hay que hacer un dictamen si las cuarteaduras son profundas o son nada más superficiales. Eso es difícil determinar. La gente puede decir, no, pues no se ve muy adentro, pero quién sabe, a lo mejor se movió una parte de la estructura. Sería absurdo, sería injusto y, sería estúpido aplicar una multa porque la gente vaya a meter la pata. Lo que va a hacer es maquillar las grietas y no va a restaurar la casa. Entonces al siguiente sismo, porque lo sabrá, por supuesto, estamos en una zona sísmica, se le viene abajo, ¿no? Y entonces la responsabilidad sería de quien dictó una orden así. No me extrañaría que fuera de donde ya estoy pensando, de ese organismo que intenta apoderarse de la ciudad y que ha cometido, ya está demandado incluso, ya está demandado ese organismo por andar derrumbando lo que no debe. Derrumbó la torre de la casa de la doctora Cuanalo, la primera doctora mujer que hubo en esta ciudad, y que sin más, ahí va para abajo. Y bueno, también el señor González envió una felicitación y ojalá pueda comentar sobre, a las personas del gobierno, que las calles como la 7 norte de la 18 a la 10 poniente tienen banquetas agujeradas y es un problema para las personas de la tercera edad. Comenta que mucho hablan del bachetón, pero no arreglan eso. Había que ser uno del banquetón también, no del baquetón, porque eso no es otra cosa, sino del banquetón. Pues sí, así tenemos la ciudad entera, no solo las 7, muchas calles anda uno, pero dándole vueltas a los baches, porque algunos sí son profundos y son peligrosos. Paula Silva Estrada nos comenta si no se sabe algo del corredor de ofrendas, ya que en otras fechas ya se estaba anunciando, y bueno, sí me parece que se hace la apertura el día 25, o sea, ya estamos No, ya está programado, eso sí está muy bien programado. Hay que mandarle un saludo a Iván Escamilla, que, pues bueno, se preocupó mucho por hacer este programa y sí, espero que sí se lleve a cabo. Es muy bonita tradición. No es tradición, porque tradición es algo que ha durado a través del tiempo. Esto es un invento de hace poco tiempo. Es una fiesta y qué bueno que la haya empezado. Así es, y bueno, se va a aperturar el día 25, se abre al público y termina el 12 de noviembre. Con varios museos participando desde el centro. Pues ya lo diremos el próximo programa para que la gente sepa dónde está el corredor. Quiere decir lugares a donde va a haber ofrendas o donde va a haber espectáculos, acontecimientos que tienen que ver con esta fiesta popular máxima de nuestra cultura. Bueno, también un saludo a la señora Guillermina Jardines, quien envía felicitaciones a su pequeña Melvi, que hoy cumple 18 años. Y comenta que es 18. La mejor hija que se le pudo haber dado y está muy orgullosa de él. Linda Melvi, pues un abrazo para Melvi. 18, qué bonito. Está en la mera mata, la edad preciosa.
La señora Mónica Castellano habla de San Andrés Calpan y comenta que el convento está muy bien estructurado, así que pregunta el nombre del arquitecto que la diseñó. Se supone que fue Fray Juan de Alameda, pero no estamos seguros. No hay documentación que nos diga eso. También envía un saludo a la familia Castellanos. La señora Ángeles comenta que su apellido es Yahueltzi y pregunta qué significa. No sé, Yahueltzi. Yahueltzi. No sé, Yahueltzi, no sé, se lo voy a investigar. Y mira, antes que se nos acabe el tiempo, ya como colofón de lo que estaba yo diciendo sobre los daños, se tiene que hacer un dictamen en el que se propongan cantidades, tanto para la iglesia tal, tanto para la iglesia tal. Esto tiene que ver con el dictamen, que diga, aquí necesitamos tanto para andamios, tanto para materiales, en fin. Una cosa importante que se dijo ayer, en principio, pues todos los que le entran a esto, los expertos y todo, pues lo tienen que hacer por la patria. Es decir, porque tienen ganas de que México salga avante, no se les puede pagar, no se les puede pagar en un principio. Si los recursos son suficientes, pues es posible que sí, pero pues en principio no, porque mucha gente está esperando y dice, me van a pagar, voy a hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo en los pueblos, mucho de lo que se necesita tiene que ser aportado por la comunidad, luego por el gobierno. Estaba yo oyendo hace rato el presupuesto para el año que entra de la ciudad de Puebla. Ese presupuesto total de la ciudad de Puebla es el que se requiere para los daños que ocasionó el sismo. Es una cantidad muy parecida. Así que es mucho dinero el que se necesita. También el señor José Sánchez comenta que ojalá se pudiera hablar de la diferencia entre bóveda y cúpula. Bóveda es la techumbre de un edificio que no llega a ser media esfera. Cuando es curvada, nada más, eso es una bóveda. Y cuando eso se vuelve una media naranja, se vuelve media esfera, eso se llama cúpula. Un oyente envió una felicitación y comenta que tiene una habitación que data de 1935-1940 y nos deja su número por si le gustaría verla. Bueno, el señor Casimiro Mirón pregunta si pudiera hablar de la sección separatista vasca. Bueno, esos también tienen, pero esos necesitan un programa especial. También tienen lo suyo los vascos, sí. La familia Ramírez pregunta dónde se puede conseguir el disco de la música de cantos gregorianos que se escucha de fondo. Eso sí está en chino, porque no sé, lo compré hace mucho tiempo, mucho tiempo, y ya ni me acuerdo dónde. Pero, ¿qué marca es, mi querido tocayín? El disco, ahorita nos los dice mi tocayo, porque yo ni me fijé en eso, vi, me llamó la atención como los Beatles en canto gregoriano. Y lo compré sin oírlo, lo compré y cuando lo escuché me encantó, porque de por sí los Beatles me encantan y la música la puede tocar la sinfónica, la pueden tocar ellos mismos, ¿sí? La gran música es la gran música, pues a lo mejor lo pueden en las tiendas grandotas de discos, a lo mejor lo pueden encontrar. Y también le enviamos un saludo a la señora Lolita, quien es mamá de Santiago Rosa. Un abrazo para Lolita. Quien envía una felicitación por su santo y pregunta por el número de teléfono de la persona que compone Porcelana, pues tiene un muñeco con 100 años de antigüedad y con los sismos se dañó la cabeza. Mejor yo le llamo porque no lo tengo a la mano. Ya se nos acabó el tiempo, ya estamos robándole tiempo a Bandera Blanca. No puede ser. También le enviamos rápidamente un saludo a Angélica Hortamota, quien comenta que así como hay un corredor de ofrendas, también en diciembre deberían de hacer uno de nacimientos, y le envía una felicitación por su un abrazo, porque es muy buena idea, excelente idea. Pues vamos a proponérsela a Iván, a ver si se puede hacer, claro que sí. Y Miguel García comenta que el disco lo puede encontrar en Tower Records de Las Ánimas. Pues ahí está, ya nos dijeron a dónde. Así que qué bonito, pues cómprelos, muy bonita música. Pues ya se nos acabó el tiempo, Excelito. Muchas gracias por su atención. Tocayito, muchas gracias. Anabel, muchas gracias. Y aquí, como siempre, estaremos el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias. Hay miles de historias
historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta.